Estar aquí compartiendo con ustedes, con el equipo de producción y con todos ustedes que nos siguen cada jueves. El tema de hoy para mí es importante porque es un tema que está afectando a nuestra gente. Donde quiera que yo me muevo, en todos los espacios que me muevo, veo que la gente dice, estoy preocupado. El estudiante, estoy preocupado por los exámenes. El padre de familia, la madre de familia se preocupa por pagar los biles. En la calle tú sales y te preocupas porque puede pasar algo. Y de una manera u otra este tema permea nuestro hacer y nuestro diario vivir. Y es por ello que hoy vamos a estar abordando la mal concepción del tema preocupación y por qué es importante entonces dar el salto de preocupación a ocupación. Y vamos a estar hablando de este tema la noche de hoy. Qué bueno, qué bueno. Y me gustaría eso. Me gustaría que enfocáramos en la preocupación. ¿De dónde viene la palabra preocupación? Porque yo sé que nuestra gente se preocupa. Nuestra gente se preocupa por la renta. Nuestra gente se preocupa porque nos están desplazando de nuestros barrios. Esos políticos bandidos se ponen a una con los dueños de edificios y nos desplazan. Y mucha gente está preocupada. Ya no puedo seguir viviendo donde yo nací, donde yo me crié, donde yo llegué. Ya yo no tengo para pagar la renta. Ya hay muchas mañitas escondidas para sacarme. La gente se preocupa por el presupuesto. La gente se preocupa por el trabajo. Entonces, ¿de dónde viene eso, la palabra preocuparse? Porque yo sé que de importancia para nuestra gente. Me voy a inventar esta noche que preocupación es una palabra compuesta. Y cuando digo compuesta, es una palabra que fue unida una con otra. Preocupación. Entonces, cuando tú pones delante de una palabra realmente tú estás previendo algo, tú estás adelantando algo antes que pase, porque ya vemos los síntomas de lo que va a pasar. Si va a llover, ya vemos que el cielo se nubla. Si va a pasar algo en la calle, ya vemos lo que va a pasar rápidamente, lo vemos ahí en la calle. O sea, presuponemos que esto va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde viene la mala concepción del término preocupación? Viene cuando yo lo mezclo con los sentimientos, cuando yo lo mezclo con el estancamiento. Por ejemplo, tengo que pagar la renta en un mes. Me preocupo de pagar la renta en un mes, pero preocuparme, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo adelanto qué tengo que hacer yo en las primeras semanas del mes para entonces adelantar ese pago de la renta. Ahora, ¿qué pasa? Que las personas, en vez de preocuparse en generar el dinero para pagar la renta, lo que hacen es quedarse en su casa, quedarse en su habitación, preocupados, tristes, amargados, depresivos, constantes, porque no saben cómo van a pagar la renta, teniendo toda la posibilidad, 29 días, 30 días para generarlo. Entonces, la palabra preocupación está unida a ocupación para que tú preveas todo lo que va a pasar. Si tú sabes que hay problemas con el tema del building y ya se están dando los síntomas de lo que va a pasar, preocúpate, genera un plancito rápido, entonces ve la posibilidad de mudarte o negociar con la persona encargada del edificio. Si tú ves que tu carro ya está dando señales de que se va a dañar, entonces es hora de preocuparte. ¿Preocuparte qué quiere decir? Hacer un presupuesto, ver dónde vas a tomar el préstamo, ver para comprar el carro nuevo o dónde lo vas a arreglar. Entonces tú empiezas a hacer ese proceso. Ahora bien, tú te preocupas y malinterpreta el término cuando empiezas a sentirte mal, cuando empiezas a agobiarte, cuando sientes que es una carga. Entonces, el día de hoy vamos a clarificar por qué es importante, en vez de tú decir preocuparme, presupuesto, tú digas me ocupo. Entonces vamos a estar hablando de ese tema el día de hoy. ¿Qué pasa conmigo cuando yo me preocupo? ¿Qué efecto tiene la preocupación en mi cuerpo? ¿Qué se altera en mí? Bueno, empiezan lo que llaman los médicos, doctores, la somatización. Como fue malinterpretado el término preocupación, empezamos a somatizar. ¿Y somatizar qué quiere decir? Que mi cuerpo reacciona a eso que está pasando exteriormente. Las circunstancias me manejan, las situaciones me manejan. Entonces, ¿qué pasa con mi cuerpo? Reacciona a muchas personas, le duele el pecho, a otras personas tienen úlcera, otras personas tienen dolores de cabeza constantes que le llaman migraña, otras personas le da con dormir mucho, le dan depresiones. Entonces, el cuerpo comienza a somatizar, a expresar lo que tú estás viviendo como sentimiento. Y por eso la importancia de separar el tema preocupación del sentimiento. ¿Por qué? Porque la preocupación tiene que quedarse necesariamente en tu mente, porque la mente es la única que puede organizar. El corazón lo único que hace es darle suavidad, darle simpleza, pero la que ordena el pensamiento de lo que va a pasar es el corazón. Entonces tu cuerpo empieza a cargarse hasta el punto que te enferma. Y lo único que tienes que hacer es ir al médico para que luego te manden a una drug store, que le llaman a la farmacia de droga, para que te droguen, para que te adormezcan, para que tú estés tranquilo en tu casa sin generar lo que te mereces realmente. Me voy a volver un estudioso de la etimología de las palabras, de dónde viene. Entonces yo digo, ocupar
preocupar, me estoy antes de ocuparme. Entonces suena como que ocuparse viene siendo como contrario a preocuparse. Y hasta suena bonito eso. Entonces Sí. yo digo, la ocupación, ¿qué es la ocupación? ¿Qué pasa en mí cuando yo empiezo a ocuparme? Mira, excelente lo que tú acabas de comentar y preguntar. Y quiero hacer una acotación con el término preocupación, con lo que tú acabas de decir. Muchas personas cuando se preocupan, automáticamente se van al futuro y traen del futuro lo que va a pasar. Incluso hay olímpicos inventadores de que alrededor de una historia crean otras historias que lo dañan. Entonces, cuando yo traigo de ese futuro la preocupación con el sentimiento que me está afectando, lleno el presente y me pierdo la posibilidad de disfrutar este presente que está cargado de posibilidades, que está cargado de todo lo bonito que está puesto para ti. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la importancia de ocuparte? El inconsciente, el cerebro, muchas veces cuando tú le dices me preocupo, le estás diciendo castígate, dáñate. Cuando tú dices me ocupo, automáticamente empiezan las posibilidades a florecer en torno a ti. Me ocupo de generar el dinero para pagar la renta, me ocupo de arreglar el carro, me ocupo de mi familia, me ocupo de mi bienestar, me ocupo de estar feliz, me ocupo de ser quien tenga que ser para generar. Entonces, cuando tú escuchas la palabra me ocupo, automáticamente tu cuerpo se libera, automáticamente tu mente se libera, se empiezan a abrir las ventanas, se empiezan a abrir las puertas, las posibilidades, y tú empiezas entonces a generar resultados en este presente aquí, sin obviar el futuro. Tenemos una visión, lo que queremos, pero empiezas a vivir el presente ocupándote en el aquí y el ahora de lo que tiene que pasar. Se pichó el carro, te tienes que ocupar. ¿Me ocupo de qué? De taparlo. Los que se preocupan, ¿se ocupan de qué? De dañarse, decir ya se me dañó el día, ya no sirve para nada. ¿Tengo que pagar la renta? ¿Me ocupo de qué? De ir cortando un 5%, un 10% de lo que tengo semanal para entonces pagar la renta. ¿Me ocupo de mi familia? ¿Me ocupo de mis hijos? Doy el seguimiento. ¿Me preocupo? Me quedo en mi casa lamentándome que la droga está acabando con mis hijos. ¿Me ocupo? Vamos a trabajar con un muchacho que es lo que lo puede ayudar. Vamos a buscar espacio para salvarlo, para sacarlo. Entonces, el término ocupación, de una manera u otra, te abstrae el presente. De una manera u otra, te obliga a ti a vivir y a ocuparte de todo lo que pasa en el momento que acontece. Entonces, por eso es importante hacerle la distinción al cerebro de preocupación, lo suelto, me ocupo, aquí y ahora, en este presente, en este instante. Dicho eso, Wellington, muy interesante lo que usted acaba de decir, pero dicho eso, entonces, ¿cómo daríamos el salto de preocuparnos por todo a tomar más acción en nosotros mismos y ocuparnos del todo? Ok. Covey lo planteaba en su libro Los 7 hábitos de una persona exitosa. Él dice en este libro que tú tienes, en uno de los hábitos es priorizar. Entonces, ¿cómo yo comienzo a ocuparme? ¿Cómo yo empiezo a dar el salto de la preocupación a la ocupación? Priorizando. ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, hay personas que salen todos los días en la mañana y ya salen en automático porque ya tienen en su agenda lo mismo. Me levanto, voy al trabajo, vuelvo. Planifica tu día, incluye tu familia, incluye el carro que tienes que reparar, incluye tus ejercicios, incluye tu bienestar. Entonces, cuando tú incluyas todo en tu agenda, sea que la hagas en el celular, la hagas en tu iPad, la hagas en la computadora, en un cuaderno, en una hoja, cuando tú hagas tu agenda, entonces tú dices, ok, lo importante es esto. Entonces, le haces un slash y lo prioriza. Entonces, cuando lo prioriza, entonces empieza a darle calidad. Y tú sabes que cuando tú haces lo que es más importante en el día, incluso termina lo que es menos importante en el día. Entonces, lo primero es priorizar. Priorizar, porque de una manera u otra, la priorización te va a llevar a ti a ordenarte y entonces a dejar de preocuparte realmente, a empezar a ocuparte de lo que realmente es importante. Qué interesante ese tema. Eso me llama la atención a mí y me pone y te invito para que nosotros en el próximo programa hablemos de un tema como que me trajo esa colación. Okay. Esta es preocupación y ocupación. Pero también oímos hablar mucho el término de reactividad y proactividad. Okay. Nos comprometemos que la próxima semana hablamos de eso. Claro que sí. De reactividad y proactividad. Personas reactivas y ver y cómo personas nosotros proactivas. podemos
Porque ese es un término que se usa mucho, sobre Claro. todo en esto, en el asunto transformacional de la gente y rediseñar nuestra forma de ser. Y quiero decir, para que la gente sepa, que es un término que nace, la proactividad, con Viktor Frankl, que fue un neurólogo austriaco. Él estuvo preso en los campos de concentración y escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Este libro está en internet. Empieza a leerte lo que está bellísimo, un poco difícil a veces el lenguaje, pero vale la pena leerlo para que puedas entender entonces de qué vamos a hablar con el tema de la proactividad del próximo jueves. Así que vamos a hacer eso. El jueves que viene vamos a hablar de eso. En la sección de Wellington, llegando a la cima, vamos a hablar de esto, de reactividad y proactividad, y cómo transformar una en la otra y cómo hacer que nuestra vida sea mejor, sea más llevadera. A ver el vaso diferente desde el punto de vista que lo vemos. Hay quienes lo ven medio lleno, hay quienes lo ven medio vacío. Claro que sí. Y hoy yo quiero invitarte esta semana, mira, a que te des cuenta cuáles son esas cosas que te preocupan, cuáles son esas cosas que te drenan. Piensa en un instante en ti mismo, en tu familia, tu pareja, tus hijos, papá, mamá, tus amigos, la situación en el trabajo. ¿Cuáles son esos temas que de una manera u otra te preocupan y te dañan? Para que entonces empieces a ocuparte, para que entonces empieces a manejar las circunstancias y no que ellas te manejen a ti. Y verás que vas a tener una vida con sentido aquí y ahora. Wellington, muchas gracias una vez más por estar con nosotros.